tres últimos frutos del Espíritu Santo, o partes del fruto del Espíritu Santo, que es la fe, la paciencia y la benignidad. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas 16:10, para empezar rápidamente con el mensaje. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, también en lo más fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Nuevamente, vamos a leer. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, en lo poco, si es fiel, también en lo mucho o en lo más, como dice ahí, será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Amén. Gloria al Señor. Que el Dios añada bendición a esta palabra. Acerca de la fe, usted se ha de poner a pensar y a decir, bueno, hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu de la fe. Y usted decir, bueno, ¿qué es la fe? La fe es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Pero hoy no vamos a hablar acerca de la virtud fe como la que dice Hebreos, sino de la fe que dice el fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces vamos a contextualizar. En este contexto del fruto del Espíritu, la fe no es catalogada como la que tú y yo sabemos, que es la fe de Hebreos que habla, sino más bien, en este contexto, habla de la fe como una cualidad de fidelidad. Amén. Una cualidad de fidelidad, es decir, si tú tienes como fruto del Espíritu la fe, debes de tener la cualidad de ser fiel. Amén. En este contexto estamos hablando de la fe como parte del carácter de Cristo, la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Es el ser digno de confianza. Es ser digno de confianza. El Señor a ti y a mí nos ha delegado muchas responsabilidades. Nos ha delegado nuestra familia, nos ha delegado bendiciones, responsabilidades, ministerios, etc. Nuestra propia vida nos ha dado para que nosotros la podamos administrar, ¿verdad? Porque todo Él es dueño. Recuerda que el Señor nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros por todo lo que nos ha dado, aún de nuestra propia vida, porque no es nuestra, Él nos la dio. Entonces, la fidelidad, hablando de la fe, para que usted me comprenda, cuando hablamos del fruto del Espíritu de la fe, estamos dentro del contexto de la cual está hablando la palabra de Dios de la fidelidad como una cualidad digna de confianza. El que tú y yo podamos ser responsables de todo lo que el Dios nos permite dar, nos permite tener, porque Él nos lo ha dado. Por eso en el libro de Lucas dice, el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también será fiel. Es decir, el Señor hoy te dice, mediante el fruto del Espíritu de la fe, que tú y yo debemos de tener como parte del carácter de Cristo que lo tiene, la fidelidad. Amén. La fidelidad. Ahora, la fidelidad, como le decía, es ser digno de confianza, es ser responsable, es ser confiable exactamente. Cuando usted puede tener una relación de amistad, usted puede decir, esta persona es muy confiable, por lo tanto, yo le puedo brindar mi amistad, puedo formar una relación de amistad, puedo fortalecerme en esa persona, puedo confiarle cosas o decirle cosas a esa persona, porque usted está viendo en esa persona fidelidad, está viendo confianza, está viendo que esa persona es digna de confianza. Ahora, usted sabe que usted y yo, el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos ser siervos fieles o siervos infieles. Siervos fieles, ¿verdad? Por eso en el libro de Lucas está hablando justamente de ese siervo fiel, de que si tú eres fiel en lo poco,
pues en lo mucho vas a ser fiel también. Realmente en lo poco el Señor nos introduce porque es parte del proceso que tú y yo debemos de tener. Porque no creo que el Señor nos ponga en lo mucho. ¿Cómo vamos a ser probados en lo mucho? Es como cuando alguien nace en una cuna de oro, ¿verdad? Nacen de padres que son adinerados. ¿Qué sucede con esas personas? Es difícil que esas personas sean responsables. Han habido casos donde personas han tenido hijos donde ni siquiera son responsables en nada ni en su vida. ¿Por qué? Porque lo han tenido todo a mesa puesta. Y de alguna manera eso es negativo para ese hijo. Es negativo. Muchas veces el hijo puede decir, no, qué bendición haber nacido. Y usted quizás ha de decir, ay, cómo me hubiera gustado nacer con unos padres con billete, ¿verdad? Que apenas yo abra la boca, ya esté ahí lo que yo quiero. Muchos de nosotros podemos ser resentidos en la vida. Podemos vivir resentidos por las bendiciones ajenas, por decirlo así, por lo que otros han podido recibir. Más sin embargo, usted debe darse cuenta que muchas de esas personas que lo han recibido todo no han vivido un proceso, no han masticado poco a poco esas bendiciones, que aquellos padres sí la tuvieron que vivir y sudar, como se dice, ¿verdad? Entonces, realmente, en eso muchos de esos hijos no saben administrar, por lo tanto hay veces que los padres mueren y ¿qué sucede con esa herencia? Se va abajo muchas de las veces o no logra estabilizar como sus padres lo han mantenido. ¿Por qué? Porque este hijo nunca ha estado inmiscuido en la organización, en estar desde abajo. Mira, el padre quizás se amanecía, hacía grandes sacrificios para haber obtenido resultados buenos. Entonces, es difícil que esa persona llegue a un momento de la vida en la que esa herencia o eso mucho que ha recibido lo llegue a mantener, no solo mantener, sino lo llegue a valorar, ¿verdad? A valorar, a confiar y a saberlo multiplicar. Es así mismo como el Señor nos dice, ¿de qué vale si el Señor nos hubiera dado todo en la vida? ¿Para qué entonces estamos aquí? Si nosotros hubiéramos nacido y de una vienen las bendiciones, es más, tú a medida que pasaba el tiempo todo te salía bien, todo estaba perfectamente, ¿cómo ibas tú a respaldar esa fidelidad o esa fe que tú tienes hacia el Señor? Por eso que el Señor dice, el que es fiel en lo poco, o sea, el que es fiel con lo que tiene, será fiel con lo que va a obtener después. Amén. El que es fiel ahora será fiel después. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si tú hoy eres fiel, pues serás fiel en el futuro. Si en el 2015 fuiste fiel al Señor, pues en el 2016 lo serás. Amén. Pero si no has sido fiel, es muy complicado, es muy difícil que lo seas después. Porque ¿cómo vas a ser fiel, como decía el pastor, en las temporadas el día de ayer, ¿no? De las temporadas. Hay temporadas de crisis. ¿Cómo en esa temporada de crisis tú vas a permanecer fiel? Si permaneces fiel, pues es muy probable que en las temporadas de bendición tú lo seas mucho más. Amén. Entonces, el Señor te dice que tú tengas el carácter de la fe o de la fidelidad como parte del fruto del Espíritu. Ahora yo quiero que usted vaya a 1 Corintios 4:17 y veamos nosotros un ejemplo o varios ejemplos de siervos fieles que fueron siervos fieles ante sus líderes y ante el Señor mismo. 1 Corintios 4:17. Aquí hay un siervo fiel. 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo,
de tal manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Aquí está dando testimonio, los apóstoles estaban dando testimonios, por ejemplo, en este caso de Timoteo, como un siervo fiel. Y no solo le decía que era fiel, sino que le tenía una cualidad como hijo amado. Otro siervo fiel era Epafras, algo así, ¿verdad? Pero el nombre es Epafras, creo. Vamos a ver en Colosenses 1:7, cómo describen a este hombre. Colosenses 1:7. Dice, como lo habéis aprendido a Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Amén? Le vuelve a decir estas cualidades. La palabra de Dios vuelve a decir que, por ejemplo, en el caso de Epafras también era un siervo fiel. Un siervo fiel, tenía el carácter de Cristo. Otro, Onésimo. ¿Han escuchado de Onésimo? También se lo caracteriza como un siervo fiel. ¿Dónde está eso? En Colosenses mismo 4:9. Vamos a ver qué dice. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces, vuelve a decir, ¿no?, la palabra del Señor como una cualidad de Onésimo, como un amado y fiel hermano o siervo fiel. Entonces, nosotros podemos ver cuántos ejemplos y muchos más, si nos pudiéramos dedicar a ver pasajes de hombres y mujeres que el Señor catalogó como siervos fieles. Entonces, la fidelidad de Dios hacia Dios no es cualquier cosa, no es de pasar de largo y no fortalecer esa cualidad. Realmente la fidelidad hacia Dios es muy importante para cada uno de nosotros como parte del crecimiento espiritual. Ahora, la fidelidad a Dios únicamente, hermanos, deviene de la propia fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Porque si yo solamente me encargo de decir ahorita sea fiel a Dios y más allá y nos vamos, no cumplo el propósito de lo que estoy hablando. Realmente les puedo decir, seamos fieles a Dios, pero no hay mayor cosa o algo más necesario que primero que tú conozcas la fidelidad de Dios hacia ti. Cuando realmente podemos entender y percibir y vivir y palpar la fidelidad que Dios tiene para con nosotros, es ahí cuando nosotros nos desprendemos y realmente empezamos a querer ser fiel a Dios. Porque no puedes tú dar lo que no tienes. Si tú tienes fidelidad, si Dios te ha depositado en ti y te ha dicho, hija, hijo, yo soy fiel a ti, aunque tú seas infiel. Pero Él no le importa que nosotros seamos o no seamos fieles por ese momento, ¿no? Él primero nos amó, dice la palabra de Dios. Entonces, como Él se despojó y nos amó primero, entonces nos dio su fidelidad. Aunque nosotros hayamos sido infieles antes. Pero, ¿de qué retribución necesita el Señor? Ahí sí nuestra fidelidad. Al momento que Él nos muestra su fidelidad. Amén. Es así como cuando tú dices amas a Dios. Pero ¿cómo amas? No, realmente no lo amas por sí sola o por sí solo o humanamente. Lo amas porque Él mismo te amó primero. Luego esa esencia de amor que Él selló en tu corazón hace que tú lo empieces a amar. Amén. Porque nuestra carnalidad no puede amar a Dios realmente si no es con la esencia del Espíritu de Dios. Si tú dices o yo digo, yo amo a Dios, pero carnalmente, como yo pienso que es el amor, que como vimos hace unas semanas, de lo que Él es el verdadero amor, no amo realmente al Señor. Cuando tú entiendes que el amor va más allá de la humanidad, de lo que tú y yo podemos tener de concepto de lo que es amor, ahí empezamos a ver el amor
que es de Dios, que viene de Dios, cuando realmente comprobamos su amor. Asimismo, podemos ver la fidelidad de Dios. No podemos ser fieles a Dios sin antes Él haber sido fiel a nosotros. Amén. Ahora, ¿cuántos saben y creen que Dios ha sido fiel con ustedes? Amén. ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, entonces empezará a querer ser fiel al Señor. Si usted cree que esa fidelidad está puesta en su vida. Ahora, si usted dice, no, el Señor es infiel conmigo, no se acuerda de mí, no me quiere, no me ama, no me escucha, entonces no podrás entender la fidelidad de Dios y por lo tanto no podrás querer, aunque puedes querer, pero no podrás hacer fiel a Dios. Tienes que experimentar su fidelidad. Amén. Porque aquí el Señor no nos dice, sé fiel a mí y luego te muestro mi fidelidad. El Señor no hace eso. Es más, cuando tú viniste acá al Señor, el Señor te trajo con cuerdas de amor, pero no necesariamente te dijo, ámame primero y luego te amo a ti, ¿no? Dios mismo dice en su palabra que Él nos amó primero. Entonces, a Él amarnos primero, ahí tú, rendida o rendido, viniste a sus pies, enamorado o enamorada de Él, o aún no enamorado, porque hay mucha gente que vino por curiosidad al Señor, ¿verdad que sí? Puede ser que alguno de ustedes vino por pura curiosidad y el Señor ahí te impactó el corazón, te selló, te redarguyó, te quebró ese espíritu, iba a decir, ese corazón de piedra, ¿verdad? Y te hizo un corazón de carne. Te quebró ese orgullo y te hizo sensible a su voz. Entonces, el Señor hace primero la obra en nosotros, para luego nosotros ser retribuidos hacia Él, ser recíprocos hacia Él. Amén. Amén. Entonces, si usted ha experimentado, hermano o hermana, la fidelidad de Dios, pues entonces empezará y empiece, y le animo a que busque en oración esa fidelidad de usted hacia Dios. Dígale, Señor, yo quiero empezar a hacerte fiel, así como tú lo eres conmigo. Amén. Porque es imposible humanamente, pero en el espíritu dice la palabra que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto siempre. Amén. Entonces el espíritu siempre va a estar dispuesto a querer que tú seas fiel al Señor. ¿Y qué es ser fiel a Dios? Como te decía, ser fiel a Dios no es ser injusto. Ser fiel a Dios es no solo venir a la iglesia. Eso no prueba tu fidelidad. Tu fidelidad prueba cuando en medio de las pruebas, en medio de los tropiezos, tú te mantienes firme, intacto, inamovible en la roca que es Cristo. Amén. Eso prueba tu fidelidad, a pesar de las pruebas, a pesar de que tú falles, te equivoques, tú permaneces fiel ante el Señor, sabiendo que el concepto que tú tienes del Señor no ha cambiado para nada. Eso es mostrar fidelidad al Señor. Ojalá, hermanos, que nunca podamos perder el concepto que nosotros tenemos del Señor. Muchas veces nosotros podemos perder el concepto de una persona. Podemos decir, ay, yo pensé que esta persona era así, asado. Y se derrumba el concepto que tú tenías hacia alguien, ¿verdad? Por sus acciones, por su proceder. Y esas personas no fallan. Decía, bueno, yo pensé que esta persona era así, pero lastimosamente sus acciones nos hizo entender o te hizo entender de que no es una persona confiable, ¿verdad? Y ese concepto que tenía se fue abajo. Mas, sin embargo, cuidémonos de que el concepto que tú tengas del Señor nunca se salga de tu vida, nunca se salga de tus planes. Que siempre el concepto que tú tengas del Señor sea intocable. Que nada de lo que Dios haga en tu vida te haga retroceder o te haga cambiar de opinión acerca del Señor. Amén. Porque muchas veces cambiamos de opinión acerca de Dios. Podemos decir, Dios es injusto, cuando antes decías que Él era justo. Podemos decir, Dios es misericordioso, cuando después dices, Dios, tú no tienes amor por mí, tú no me bendices,
tú en medio error que yo cometo, me disciplinas, ¿verdad? Entonces, cuidémonos de no proferir palabras que dañen el concepto que tú en algún momento tuviste del Señor. Que ese concepto se mantenga intacto, porque es la fuente, es la manera, hermano, de la que tú y yo vamos a poder acogernos. Si ese concepto se derriba, ¿de qué te vas a acoger? ¿Te das cuenta? Es como una persona. Si esa persona fue confiable, pero ese concepto que tú decías que era buena persona, que era confiable, que era respetable, pero todo se fue abajo, ¿cómo vas a mirarle a los ojos? Es difícil confiar. Asimismo, si tú cambias el concepto que tienes del Señor, va a ser muy difícil que te agarres de Él, porque necesitas saber sus cualidades, necesitas fortalecerte en el hecho de que Él es y será por siempre, y Él nunca va a cambiar. Él no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y tampoco Él nunca incumple sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser fieles a Dios? Como les decía, humanamente no podemos, pero podemos ver la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y de esa manera empezar a decir, bueno, yo quiero aprender de tu fidelidad, aunque es ilimitada, aunque nunca se va a comparar a mí, pero yo necesito empezar a entender cómo es tu fidelidad para conmigo. Porque el Señor dice que seamos imitadores de Él. Amén. Nosotros tenemos que imitarle a Él. Nosotros tenemos que tener la mente del Señor. Por lo tanto, Él quiere que tú y yo seamos siervos fieles. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Dios es fiel? Dios es fiel, primero, para ayudarnos a no caer. Podemos nosotros analizar hoy la fidelidad a Dios, de Dios hacia nosotros. ¿De qué manera? Porque Él nos ayuda o nos es fiel a nosotros para no caer. Vamos a ver en 1 Corintios 10:13 acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros en no caer. Primera de Corintios 10:13. Dice el Señor, dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahí está la fidelidad a Dios. Si no hubiera fidelidad, este versículo diría solamente que Dios es fiel y que nos tienta y que no podemos resistir. Mas no dice así. El Señor dice acá que no nos ha sobrevenido a ti y a mí ninguna tentación. Si tú estás pasando una tentación, déjame decirte lo que dice Dios. Dice que hay cualquier tentación, pero fiel es Dios que no os dejará resistir, sino que dará también juntamente con la prueba o con la tentación la salida. Ahora, el Señor nos da la salida, hermano. Nosotros somos los que no queremos ver la salida. O la vemos, pero no queremos tomar eso para poder salir. Amén. No queremos. Aquí el Señor te muestra la salida, pero nosotros ignoramos la salida. ¿Y qué hacemos? Nos metemos ahí y pecamos. Pero Dios siempre te da la salida. Las salidas son muchas cosas que el Señor puede poner en tu mente, como por ejemplo, no vayas a ese lugar. No vayas solo o sola a este lugar. Evita ver cosas. Pon el televisor donde todos vean. No converses con tal persona. O sea, son cosas que el Señor te va diciendo y que son salidas, hermano. Son salidas para que no llegues a pecar. Eres tentado, pero el Señor te manda la salida. No te deja solo para que te hundas ahí. Amén.
Otro versículo, Segunda de Tesalonicenses 3:3, hablando de la fidelidad de Dios en no caer. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Una cualidad del Señor dentro de la fidelidad es que Él es fiel, pero que nos afirma. Dentro de su fidelidad, Él nos afirma y nos guarda del mal. O sea, el Señor dentro de su fidelidad, hermanos, nunca nos va a hacer caer. Nunca nos va a hacer caer dentro de su fidelidad. Aunque nosotros caigamos muchas veces, pero dentro de su fidelidad Él siempre nos va a afirmar en sus caminos, nos va a afirmar en sus sendas. ¿Y qué dice? Nos guardará del mal. Nos guardará del mal. Él nos va a guardar del mal. Amén. Y por último, en 1 Corintios 1:9, acerca de la fidelidad en no caer, 1 de Juan 1:9, dice, ya hablamos de Corintios. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo, dice. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él mostrará su fidelidad. Algo importante. ¿Por qué es importante, hermanos, que usted confiese su pecado? Porque el Señor derramará su fidelidad para contigo y conmigo. Dice el Señor que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, cada vez que tú y yo pequemos y tú digas, Señor, he hecho lo malo ante ti, entonces muéstrate, reconoce tu error, pide perdón si has herido a alguien, pero primero pide perdón al Señor. Reconoce tu pecado y te aseguro, como dice la palabra, que al momento que lo hagas, alcanzas la fidelidad y la justicia de Dios. ¿Y qué es la fidelidad? Que el Señor te permita tener vida, paz, tranquilidad en medio de ese pecado. Porque déjeme decirte que hay mucha gente que si no reconoce su pecado, va a vivir en miseria espiritual, porque está encubriendo su pecado. Como dice la palabra, el que encubre no prosperará. Ahora, no solo es prosperar financieramente, prosperar en todas las áreas. Te quedas estancado por el solo hecho de no confesar tu pecado. Ahora, el Señor nos dice que confesemos nuestros pecados no solo a Él. A veces hay momentos en donde también hay que confesar a nuestros líderes, a nuestros familiares, si en algún momento hemos pecado contra aquellas personas. Amén. Hay pecados que tú pecas contra ti mismo, pero hay otros pecados que pecas contra otros. Y el momento cuando tú pecas contra otros, tú tienes que hablarlo, no solo a Dios. Hay muchas personas que pecan contra otras personas y nunca piden perdón. Entonces de esa manera estás a medias, porque no estás realmente cumpliendo como dice la palabra. No estás encubriendo tu pecado. En descubrir tu pecado no solo es a Dios, sino que muchas veces decirlo a los demás. Y sobre todo contra quienes tú hayas pecado. Amén. Ahora, también dentro de la fidelidad de Dios para con nosotros, no es solo para no dejarnos caer. No es solo la fidelidad de Dios ayudarnos a no caer, sino también Él es fiel para cumplir sus promesas. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Él es fiel para cumplir sus promesas? Amén. ¿Él ha cumplido alguna promesa que te ha hecho? Amén. Amén. Y Él es fiel y será fiel hasta lo último, hermano. Ahora, lo importante es que usted persevere en la fe, persevere en la paciencia, persevere
en creer a Dios, pero Él es fiel y Él cumple su promesa. Aunque dice la palabra, aunque tardare, dice, ¿verdad? Aunque tardare, pero Él la cumplirá. ¿Dónde está eso? Hebreos 10:23. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la fidelidad de Dios a sus promesas. Hebreos 10:23. Estos versículos son importantes, hermanos, que usted los debe de anotar, subrayar, porque cada vez que usted sienta que la fidelidad de Dios no está con usted, usted pueda ver en algún letrero, algo que usted pueda visualizar, y esto lo va a nutrir, lo va a alimentar y le va a dar nuevas fuerzas. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, o sea, sin ser de doble ánimo, sin desfallecer, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién es el que prometió? El Señor. Amén. Otro versículo, Hebreos 11:11. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces tienes que tú, al momento que el Señor te da una palabra, te da una promesa, creer de quién la envió, que es el Señor, y que Él es fiel y que lo que promete lo cumple. Amén. Ahora, usted puede decir, pero hay cosas que no ha cumplido el Señor. Bueno, ahí realmente a veces tiene que ver con nosotros, el que Él no cumpla su palabra. Es más, Él cumple su palabra. Lo que pasa es que hay muchos factores en los cuales a veces uno no ve las promesas. A veces uno se adelanta a cosas o toma decisiones y empezamos nosotros a desviarnos del propósito que Él te estaba alineando. Amén. Él te está alineando a un propósito eterno, pero de repente alguna decisión tuya hace que te desalinees. Y cumple su promesa, pero dice la palabra aunque tardare. De esa manera, a veces cuando tú te desvías, la promesa de Dios tarda en tu vida. No es que no la cumplen, solo que tarda muchas veces. Lo que debió haberse cumplido en tu vida en el 2015, probablemente tardará en el 2016 o 17, pero muchas veces porque depende de ti y de mí. Porque no te moviste, porque no actuaste cuando era el tiempo, porque no discerniste los tiempos, porque estás quedado, ¿verdad? Esperando que el Señor te toque la puerta y te diga, mira, haz esto o aquello. O a veces por costumbre no haces nada. Son muchos factores por el cual el Señor, o mejor dicho, tú no ves la promesa cumplida. Pero más no por Él, porque Él es fiel en lo que ha prometido. Él no es inmovible, Él no se mueve, Él no es de doble ánimo. Él no es como nosotros que fluctuamos. Él permanece firme. Somos nosotros los que nos movemos, nos fluctuamos, nos desanimamos, tenemos doble ánimo y de repente todo empieza a cambiar en nuestra vida. Por eso tú empiezas a decir, pero yo pensé que así estaba el Señor armando mi vida y de repente tú cometes una falta, cometes un error y otra vez volver a empezar. Que muchas veces no hemos vivido. Hay momentos en que tú piensas que estás escalando, pero hay decisiones tuyas que te hacen retroceder y vuelves a empezar. Pero lo importante aquí es que el Señor nos tiene paciencia. Amén. Lo importante aquí es que el Señor nos vuelve a hacer nuevamente, porque Él es nuestro alfarero y nosotros su barro y está ahí, nos hace y nos deshace, nos hace y nos vuelve a hacer. Amén. Hasta que nosotros podamos perfeccionarnos en nuestras debilidades, que Él se perfeccione en nuestras debilidades. Amén. Y por último, vamos a ver acerca de la fidelidad, que es la fe. Vamos a ver la virtud o el fruto del Espíritu de la paciencia.
que eso es lo que nos tocaba ver también. La paciencia. La paciencia va de la mano con la fidelidad y con la fe, si usted se da cuenta. Porque para tener fe tenemos que tener paciencia. Para ser fieles, ¿qué tenemos que tener? Paciencia, ¿verdad? Porque decimos, ay Señor, yo soy fiel a ti, pero tú no ves a veces nada. ¿Qué tienes que tener? Paciencia y seguir siendo fiel. Paciente y fiel a la causa de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ver Salmos 40. Salmos 40. Salmos 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Esa palabra pacientemente es como una largura, ¿verdad? Es como cuando tú te quedas sentado pacientemente esperando que venga la metrovía, ¿verdad? El bus, o cuando las solteras, ¿verdad? Dice, estoy pacientemente esperando mi donio, ¿verdad? Entonces es como que, Dios mío, se ve, ¿no? ¿Cuándo? Pero mira cómo este salmo, ¿no?, nos ayuda a nosotros entender que a pesar de la espera, el Señor cumple su promesa. Que para nosotros puede ser largo, para nosotros puede ser tedioso, pero hay que entender al Señor. Hay que entender, hay que respetar sus planes y hay que empezar a entender su naturaleza divina, de que no es como tú quieres, es como Él quiere. Y nosotros muchas veces ahí nos chocamos con el Señor o con la vida cristiana. Porque muchas de las cosas que tú y yo podemos haber recibido, tú dices, no, esto yo ya estoy empezando a entender a Dios. Vas a ver que esto va a pasar. Y de repente el Señor otra cosa te muestra. Y tú dices, ay, yo pensé que ya lo conocía el Señor. Pero mira, otra cosa me salió. Entonces, realmente el Señor es infinito en el poder conocerlo. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué maravillosos versículos. Si tú puedes entender esta palabra acerca de la paciencia, no solamente a los demás, porque cuán paciente debemos ser para los demás que son insoportables muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces. Pero no solamente debemos de tener paciencia con los demás, debemos tener paciencia con Dios. Y mira cómo el Salmo dice, cómo David dice, pacientemente esperé al Señor. O sea, que tú y yo debemos ser pacientes al Señor. Algunos se ríen, ¿verdad? Algunos queremos ya. No, el Señor te dice, sé paciente conmigo. Qué difícil es ser paciente, hermano. Amén. Qué difícil. Si es difícil ser paciente con otros, si es difícil ser paciente que usted me escuche hoy, ¿verdad? Y que se aguante de no irse. Imagínese ser paciente con el Señor, que muchas veces no nos muestra lo que queremos, ¿verdad? Pero qué interesante lo que dice David, porque dice, pacientemente esperé. O sea, él está diciendo, si tú y yo podemos analizar estos versículos, primero, que él mostró paciencia con Dios. O sea, eso es lo que él dio hacia el Señor. Solo eso, si te das cuenta. No dice nada más. Él, ¿qué es lo que da al Señor? Paciencia. Dice, Señor, pacientemente te esperé. Y luego describe, luego de esa paciencia que tuve contigo, tú te inclinaste a mí, oíste mi voz, oíste mi clamor. Ahora, oíste está diciendo el término de que lo hizo, o sea, de que no solo lo escuchó, sino que obró. Amén. Obró, porque una cosa es que el Señor te escuche, porque hoy oramos, ¿verdad? Y todos los días oramos, pero ahí directamente Él nos escucha. Pero hay un proceso
que el Señor hace en obrar en nuestras vidas, en que eso que tú has pedido se haga real. Amén. Porque en los cielos ya está. Ahora tiene que hacerse real en la tierra. Pero acá dice, en la paciencia empecé a ver que tú escuchaste mi voz y que obraste en mí. ¿Y de qué manera obró? Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. El Señor empieza, cuando empieza a obrar en tu vida, no es que te da de buenas a primeras lo que tú estás pidiendo. Primero te saca del pozo de la desesperación. ¿Y qué es el pozo de la desesperación? Te da tranquilidad, te da paz, porque te dice, espera hijo, tranquilo, yo te voy a dar lo que tú estás pidiendo, o yo voy a hacer contigo lo que dije que iba a hacer. Pero empieza a sellar en ti y a derramar en ti esperanza, paz, tranquilidad. Porque imagínate que alguien te diga algo que va a hacer contigo, pero no te diga nada más. ¿Y tú qué haces? Te desesperas, ¿verdad? O te dice, el año que viene, mi amor, nos casamos. Pero nada, no se ve nada, ¿verdad? De frutos de boda, de gastos por aquí, que la boda y más allá, que el anillo, no se ve nada. O es más, si es que este año te han prometido y mira, ya estamos 28 y nada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice acá? Estás en el pozo de la desesperación. Muchas veces, ¿verdad? Estás en la desesperación. 3 días, 4 días y se acaba el año. Y no pasa lo que prometieron, ¿verdad? Pero el Señor, primero, al obrar en nosotros, al hacer realidad las cosas, dice que primero te saca de la desesperación. ¿Por qué? Porque nadie desesperado puede recibir algo. Imagínate, tú estás desesperada o desesperado por recibir o porque el Señor haga algo contigo. En la desesperación, hermano, nunca vas a obtener nada. En la ansiedad nunca vas a poder nada hacer. Es más, psicológicamente una persona ansiosa, desesperada, es torpe. Es torpe porque está desesperada y si hace su trabajo no lo hace eficientemente, eficazmente no lo puede hacer. Porque la desesperación lo ahoga, la ansiedad, la angustia ahoga y no está con sus 5 sentidos bien puestos. Entonces, ¿qué el Señor hace al obrar en ti, al darte lo que tú necesitas? Primero te tranquiliza. Te dice, stop, tranquilo, cálmate, ¿verdad? Te da una pastillita para la ansiedad, que es por decir, te da la paz, te da la tranquilidad, te abraza, ¿verdad? Te da el consuelo que tú y yo necesitamos. Ahora, ¿qué más hace el Señor luego de sacarte de la desesperación? Pone tus pies sobre peña y endereza tus pasos. Qué maravilloso. Luego que te tranquiliza, te quita la desesperación, la angustia, empieza a afirmarte y empieza a enderezar tus pasos. ¿Por qué? Porque probablemente, como dice David, sus pasos estaban torcidos, su camino estaba torcido. Entonces, cuando empiezas tú a ser paciente con el Señor, a esperar en Dios, el Señor te va sacando de la desesperación, te va mostrando su tranquilidad y su paz y empieza a afirmarte. Amén. Empieza a afirmar tus pasos, empieza a decir, a ver mi amor, ¿verdad? A ver mi hijito, mi hijita, usted está tranquilo ahora, empecemos a caminar de nuevo, de la mano conmigo, porque muchas veces estamos no cogidos de la mano del Señor. Entonces Él empieza a enderezar nuestros pasos y a caminar con nosotros de la mano. Ahora, ¿qué más dice? Que endereza nuestros pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. La desesperación se fue, llega la afirmación, llega la estabilidad en tu vida y luego alabas al Señor. Luego ya no tienes desesperación porque ha llegado paz en tu corazón, la paciencia ha hecho que en ti haya un cántico nuevo de alabanza al Señor. Porque en la desesperación, ¿cómo vas a alabar a Dios? David hubiera dicho, puso en mí un cántico nuevo y después dice, y me sacó del lado cenagoso y de la desesperación. Mira que no dice eso. Primero dice, me saca de la desesperación y luego me pone en mí un cántico nuevo. Porque en la desesperación, en la angustia, ¿cómo vas a alabar a Dios en libertad? No puedes.
el Señor desató muchas cosas que estaba oprimiendo en la vida de David, en el cual él pudo ahora sí tener libertad y dar un cántico nuevo de alabanza al Señor, en la paciencia, en la paciencia. Y luego dice, verán todos estos muchos, temerán y confiarán en Jehová. O sea, confiarán en Jehová. ¿Qué quiso decir ahí? Porque los demás verán lo que está haciendo conmigo. Porque los demás verán y temerán que Él es fiel en lo que promete. Amén. Pero ¿qué necesitamos? Lo que David necesitó al principio. Paciencia. Paciencia. Paciencia para esperar en Él, que Él obrará en nosotros. Amén. Amén. Ahora, la paciencia, ¿qué es la paciencia humanamente? Es la capacidad de absorber la negatividad o contratiempo sin darse por vencido y seguir un proceso. Es no darse por vencido. Esa es la paciencia, es la capacidad de absorber la negatividad. O sea, que la negatividad, lo malo que tú puedas pensar en tu vida, en tu mente, se aleje de ti y empiezas a tener paciencia, a no darte por vencido, a esperar. Amén. A esperar por un porvenir. Ahora, el ser paciente también es reconocer, hermanos, que hay procesos que toman tiempo. Y es como David, es como Moisés y como muchos otros que de la noche a la mañana nunca vieron nada, sino que fue un proceso largo. Ahora, para ellos fue un proceso demasiado largo. Pero, ¿por qué? Porque son años de años, como Moisés, 40 años para ver la tierra. 40 años en el desierto. Muchas veces nosotros tenemos meses o años nomás en los cuales nosotros estamos esperando una promesa, o días o meses, pero ya estamos desesperados. Entonces el Señor nos dice que tengamos paciencia, y paciencia es reconocer que hay procesos que toman tiempo, que hay procesos que no se realizan del día a la noche. Amén. ¿Y qué es ser paciente también? Es tener segundas oportunidades. Ser pacientes es creer que tenemos segundas oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es paciente con nosotros. Y si usted se da cuenta, Él muchas veces nos hace esperar, nos hace esperar en Él, esperar sus promesas, pero a veces Él espera de nosotros también. Así como espera fidelidad, así también espera que nosotros podamos ser pacientes con los demás. Hoy, pasado, el Señor que te dice, nuevas son mis misericordias cada mañana. Entonces, cada mañana, como son nuevas las misericordias, son nuevas oportunidades que el Señor nos da a ti y a mí. Amén. Y es ser paciente. Entonces, la cualidad de Dios en la paciencia es mostrar su misericordia o sus oportunidades cada mañana. Amén. Cada mañana. Y quiero que terminemos en Lucas 13:6, que podamos ver un ejemplo de cómo el Señor es paciente con nosotros. Lucas 13:6. Lucas 13:6-9. Aquí está hablando de la parábola de la higuera estéril. Y dice, dijo también esta parábola,
Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí el Señor está diciendo la parábola, la paciencia, está dando una espera a que esa higuera dé fruto. Si usted puede ver aquí, la higuera está plantada, pero ¿cuál es el propósito de esa higuera? Dar fruto. Ese es el propósito. Ahora, tú y yo somos como la higuera. Podemos ser estériles o podemos ser fructíferos. Amén. El propósito de nosotros es dar frutos. ¿Y qué frutos? Frutos de arrepentimiento, frutos de bendición, poder ser, como decíamos en la serie, tener el fruto del Espíritu en nosotros, tener las cualidades del carácter de Cristo implantados en nosotros. Como la higuera tenía el propósito que era dar fruto, para eso fue plantada. Ahora, el viñador, ¿qué dice? Tengo 3 años y no encuentro nada. Muchas veces nosotros podemos estar pasando en los caminos del Señor 3, 4, 10, 5 años o el tiempo que tengas. Porque aquí no solo es el tiempo específico, si es más o menos. Aquí el punto es que el propósito del cual tú y yo estamos aquí es para dar frutos. Más allá, frutos de prosperidad y todo, porque eso es añadidura. Son frutos de cualidades tuyas, del carácter de Cristo. Frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. Como vimos en toda esta serie, el amor, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, ahora la fe y la paciencia. Todo esto son frutos del Espíritu. Y el Señor quiere que tú y yo podamos germinar, podamos tener esos frutos, podamos que los demás vean que en nosotros refleja Cristo. Amén, que en nosotros vive el Señor, que en nosotros Él ha hecho una obra especial y la está haciendo todavía. Pero ¿qué pasa con la higuera? Tuvo 3 años, dice, y no dio fruto. Mas sin embargo entra alguien, dice, y entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Ahí entra el Señor. ¿Por qué? Porque humanamente tú y yo podemos tirar incluso la toalla. Tú y yo podemos decir: este año me afirmo en el Señor. O tú dijiste en este año 2015, este año voy a hacer este año solo para ti, Señor. Nada del mundo, nada de lo malo, solo para ti voy a vivir. Y de repente ya se acaba el año y tú dices: no, Señor, la verdad que he sido un desastre, no he hecho lo que prometí, no he hecho lo que te he prometido, no te he sido fiel lo suficiente. O te sientes mal y quieres tirar la toalla. Muchas veces este hombre que quiere cortar la higuera no es otra persona. Muchas veces somos nosotros mismos que queremos tirar la toalla. Cuando tú dejas de venir a la iglesia, cuando tú dejas de servir, dejas de orar, dejas de hacer todo lo que tú quieres hacer para agradar al Señor, todo eso estás haciendo la característica o te estás personificando como este hombre que quiere cortar la higuera, Pero viene el Señor y nos muestra y nos dice: tranquilo, déjala un año más todavía. Ahora, acá también da un límite y tú puedes ver que la gracia del Señor es infinita, mas sin embargo, todo tiene un límite. Y tú sabes que la gracia del Señor es inagotable, pero los frutos de arrepentimiento tienen que verse. No podemos mentir, no podemos jugar al Evangelio, no podemos jugar con la gracia. Amén, porque la gracia es un regalo inmerecido, pero la gracia no la podemos pisotear. Tenemos que nosotros
valorar esa gracia. ¿Y cómo la valoramos? Empezando a que los frutos del Espíritu y a los frutos de arrepentimiento se hagan vivos en nosotros. Amén. Y por eso el Señor dice, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Necesitas que el Señor abone tu tierra. Necesitas que el Señor abone tu vida. Ahora, ¿de qué manera la abonas? ¿De qué manera le permites que el Señor abone tu tierra? De muchas maneras, viniendo a la iglesia, orando, sirviendo al Señor, tener una intimidad con Dios, agradarle, leer su palabra, aprender de Él, tratar de estar firme en sus caminos, evitar pecar, porque usted sabe que la tentación va a haber siempre, pero de que nosotros caigamos muchas veces depende de nosotros, depende de la firmeza que tú tengas en tu espíritu. Hay cosas que tú puedes deslizarte en pecar, por decir mentir o cosas así que quizás tengas en tu vida. O sea, tu vida pasada fue practicar eso. Tienes que en el nombre de Jesús romper eso, esa atadura que te tiene y que todavía hasta este tiempo quizás estás batallando. Amén. Entonces el Señor dice, deja que abone esa tierra. Quizás le falta abono. El Señor te dice hoy, deja que abone tu vida, deja que alimente tu vida. ¿Y de qué manera va a alimentar tu vida? Por medio de la palabra. Usted sabe que el alimento espiritual de nosotros no es arroz, ¿verdad? No es nada humano, es la palabra del Señor. Es nuestro alimento verdadero, es nuestro alimento espiritual. Es el alimento, por decir, es la palabra mismo que suelta el Señor para con nosotros. Es nuestro aliento, nuestro refugio. En medio de las tribulaciones el Señor nos habla y nos consuela. Nos saca de la desesperación, como dice. Nos afirma y luego nos da cántico nuevo. Todo eso es la forma del Señor abonar nuestra tierra. Amén. Ahora, ¿quieres dejarte abonar o quieres que pase lo que dice acá? Si dieres fruto, está bien. Y si no, la cortarás. Si tú y yo no permitimos que el Señor abone en nuestra vida, o daremos fruto para bien, o seremos cortados. Dice la palabra, es clara, es fuerte, es directa, pero es verdad. Es verdad, y de esa manera y de esto no podemos ocultarlo. No podemos decir, viva la fiesta, hagamos lo que queramos, que igual somos salvos, que igual la gracia está en nosotros. No, el Señor nos dice, cuidemos nuestro templo del Espíritu Santo, cuidemos nuestra intimidad, que no la prostituyamos, que no tengamos otros dioses. Porque tú puedes decir, no, yo no tengo otros dioses, ¿verdad? Catolicismo, no, otros dioses son cosas que estás dejando que estén en primer lugar en tu vida y no el Señor. Entonces, de alguna manera, muchas cosas impiden que nosotros no podamos tener fruto que necesitamos como esta higuera. Y si usted sabe, esta higuera estéril, usted sabe lo que pasó con esta higuera. Fue lanzada. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Qué queremos con nuestro destino, con nuestro futuro? Que germinemos, que demos frutos de arrepentimiento, que el Señor pueda ver. Usted se acuerda que cuando Jesús pasó por la higuera y Él quiso comer de ella, ¿qué pasó con eso? No había nada. El Señor quiere comer de nosotros, si usted se da cuenta. El Señor quiere utilizarnos de muchas formas. Ahora, si no damos frutos, si estamos secos como, bueno, esto está arregladito, ¿no? Pero si estamos secos, tiesos, pálidos en el espíritu, imagínese como el Señor mismo despreció la higuera, porque fue así. La maldijo. Fue cruel, por decirlo así, el Señor. Pero realmente fue justo, porque la higuera no estaba funcionando. No, por decirlo así, esa higuera no valía para nada. Entonces,
que nosotros, que tú y yo podamos valer mucho. Y que el Señor pase por nuestra vida y diga, qué lindo, ¿no? Que Él se agrade de que nosotros tengamos frutos de arrepentimiento, que tengamos el fruto del Espíritu y que Él se goce y que Él nos mire con agrado y que cada vez, y recuerda que hay cosas que siempre nos vamos a equivocar, porque no podemos llegar a la plenitud, a la perfección aún, pero lo importante es reconocer y volver a empezar. Lo importante es que si hay algo, alguna área en tu vida que no está dando frutos de arrepentimiento, empieces a pedirle al Señor, Señor, obra en mi vida en esta área, obra en mi vida, teniendo fe, fidelidad, según el contexto del fruto del Espíritu, y teniendo paciencia, recordando que el Señor es paciente con nosotros, porque la higuera, si Él no hubiera sido paciente, hermano, la hubiera cortado de raíz desde el minuto que dijo. Mas, sin embargo, Él tuvo paciencia y dejó que avance, que trabajara. Ahora, el Señor nos tiene paciencia y nos va a tener paciencia no sé hasta cuándo, porque solo Él lo sabe. Solo Él sabe cuánta paciencia va a tener, pero todo va a tener un límite para ti y para mí, porque es así. Ahora, que el Señor nos tenga misericordia y que el Señor nos mire con agrado, que el Señor en nosotros pueda encontrar siervos fieles y siervos pacientes en Él, porque Él es fiel y paciente con nosotros. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar diciéndole al Señor lo maravilloso que Él ha sido hoy, como Él ha